Bueno, pues con todos pendientes de Estados Unidos, enseguida analizamos el futuro de Zelensky, miramos también a esta base militar de Estados Unidos en Polonia, pero si os parece, Juan Antonio, empiezo contigo, miramos a lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, que está perfilando su administración 2.0 y con un nombre que sobresale por encima de los demás, un Elon Musk que apunta de alguna forma a retar al establishment de Estados Unidos. Eso sí, también vemos que Trump se está rodeando de muchos halcones. Quiero saber qué opinas de estos primeros nombramientos y qué esperas también de su nueva administración. Bueno, hay que hablar primero de los nombramientos reales, porque aquí se ha hablado de supuestos nombramientos que luego no se ve que no han ocurrido, ¿no? Y además tenían muy mal aspecto esos presuntos nuevos nombramientos que la prensa occidental habitual, es decir, la que lanza bulos cada momento, pues nos habían dicho. Por ejemplo, al cretino de Marco Rubio, ¿no? Es decir, que esperemos que al final esas cosas no se cumplan. Efectivamente, podemos decir que son halcones los que está nombrando hasta ahora Trump. En cierto sentido sí, pero también es verdad que son escogidos por su lealtad a Trump. Hay que recordar que en la primera presidencia de Donald Trump hay colaboradores que no le dudaron nada, porque es que fueron zancadillas tras zancadillas y traiciones tras traiciones. Entre otros, el propio Mike Pompeo, que ahora incluso pretendía entrar en la administración Trump, ¿no? O Nikki Haley, que la ha traicionado durante toda su presidencia y luego durante toda la época de Biden. Entonces, yo creo que tanto John Ratcliffe o Mike Waltz, que va a ser el asesor de seguridad nacional, como Peter Hegseth, que va a ser también el secretario de Defensa. Es decir, son halcones, algunos de ellos son además veteranos de guerra y condecorados. En ese sentido, ¿se puede hablar de halcones? Bueno, pues sí, no menos halcones que algunos de los neocons que ha mantenido Biden durante todos estos años, o los que ya tuvo Obama, o los que tuvo ya el propio Trump en su presidencia. Habría que recordarse de aquel militarote aquel que le llamaban perro loco, ¿no? Es decir, Jim Mattis y otros así. Es decir, que, bueno, son halcones en el sentido de que parecen ser personas duras, pero yo creo que lo que son es fundamentalmente leales. Luego está el tema de Elon Musk y Ramaswamy. El caso de Elon Musk yo interpreto que está ahí, primero porque Trump le debe un gran favor al haber puesto la red social X un poco a trabajar en su candidatura, dado que el resto le censuraban. Y claro, aquí hay un tema de liquidar cuentas pendientes. Las tiene Max, es decir, porque intentaron fastidiarle en la compra de Twitter. Le intentaron fastidiar poniéndole muchas trabas cuando sus fábricas estaban en California. Le han intentado fastidiar, incluso le han amenazado hasta de censurar X en la Unión Europea. Entonces yo creo que hay un tema de venganza, es decir, ahora se van a enterar, ¿no? Es decir, y yo creo que va a ir a intentar hacer una auditoría a todo el establishment norteamericano, a toda la administración y por extensión al establishment de las grandes corporaciones que chupan el dinero de los ciudadanos norteamericanos, para intentar al menos con la excusa de rebajar los gastos innecesarios, digamos, devolver algunos hachazos que le han pegado a él, ¿no? Yo creo que va por aquí. ¿Esto qué significa en cuanto a cómo se va a mover la próxima administración Trump? Hombre, nos queda por ver todavía muchos nombramientos, ¿no? Es decir, para dirimir por dónde puede ir. Pero, bueno, hay que partir de un hecho. Trump no es un antisistema. Trump es una anomalía, pero no es un antisistema. Luego, por tanto, habrá una serie de temas a los que él es sensible, como todo el tema de la ideología woke y todo el asunto de cómo se ha portado la administración demócrata durante estos años, el tema económico, el tema de reindustrializar Estados Unidos. Yo creo que eso sí va a sufrir un importante impulso. Ya otras cuestiones de política internacional habrá que ver porque son temas mucho más delicados y donde yo no sé si realmente Trump es capaz de ver un poco en profundidad, porque ya cometió muchos errores en su primera presidencia y no estamos exentos de peligro de que los vuelva a cometer ahora. Yo creo que habrá que ir esperando hasta este 20 de enero, en lo cual sí puede decir una cosa. Igual que el Washington Post lanzó el otro día un bulo, otro más, sobre una llamada de Trump a Putin, nada de esto ha sucedido. Es decir, y nada de esto va a suceder, entre otras cosas, porque nadie va a hablar de nada
mientras no se produzca la juramentación del siguiente presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Es decir, hasta el 20 de enero no va a haber nada. Absolutamente nada. Y menos cuando Rusia tiene la iniciativa estratégica en todo el frente, y menos cuando efectivamente, digamos, tiene una posición ahora de mucho más fuerza que cuando se comenzó la operación militar en febrero del 22. Decir que, y esto entoncará con un tema que hablaremos luego, es decir, que Rusia, para alcanzar sus objetivos, tiene que negociar no simplemente la cuestión de qué ocurre en Ucrania, sino todo un tratado de seguridad colectiva a nivel europeo. Lo ha repetido Putin en la última conferencia, el último discurso que ha dado en la conferencia de Valdai, la 17ª conferencia de Valdai, y esto lo viene repitiendo desde antes del comienzo de la operación militar. Así que, bueno, de momento pues seguimos con incógnitas. Yo creo que no hay que lanzar muchas campanas al vuelo, y todo esto es muy complicado para una administración nueva que llega, y que además llega con un Trump que tiene muchas prevenciones respecto a los colaboradores que ha tenido en otras ocasiones, y habrá que esperar. Habrá que esperar a ver qué hace un Donald Trump, que por cierto está hablando en los últimos minutos. Enseguida miramos esta señal. Se espera, como saben, que se reúna con Joe Biden a eso de las 5 de la tarde hora española, muy pendientes de esa señal. Paco, te quiero preguntar por estos primeros nombramientos, estos supuestos halcones, y también, bueno, pues la llegada y con mucha fuerza de Elon Musk. Bueno, como ha dicho Aguilar, efectivamente habrá que esperar a que se confirmen efectivamente los nombramientos, ¿no? Porque hay muchas especulaciones por parte de los medios de comunicación estadounidenses, y ya sabemos de qué pie cojean los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Recordemos, lo dije el otro día, que 9 de cada 10 medios habían vaticinado una victoria de Kamala Harris, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir que se equivocaran. Yo creo que disponían de sondeos suficientemente fiables como para saber que el resultado no estaba ni siquiera apretado. Es decir, que había una clara ventaja por parte del adversario de Kamala Harris, ¿no? Entonces, con este tipo de especulaciones de los medios hay que ser fríos, ¿no? Y meter en el frigorífico, o diría que en el congelador, las especulaciones que se van haciendo, ¿no? En cuanto al asunto de los halcones, ¿no? Yo creo que los halcones o los neocon reales en estos últimos años ha sido lo que llamaríamos el partido de la guerra. Y el partido de la guerra no era otro que el Partido Demócrata y el principal lobby económico y poder fáctico que estaba detrás del Partido Demócrata, y que llevó a la administración Biden-Harris a la Casa Blanca, que era el lobby armamentístico, ¿no? Y esos eran los verdaderos halcones, ¿no? Y claro, son los que han perdido las elecciones. Empezando por... Claro, estas no se han citado, ¿no? Pero claro, si Mike Pompeo son halcones, Nikki Haley efectivamente lo son, no parece que vayan a tener un papel fundamental o en la próxima administración de Trump por su trayectoria anterior, sobre todo en el caso de Pompeo. Pero claro, Hillary Clinton, ¿qué era? Y Nancy Pelosi, ¿qué era? Yo creo que eran los verdaderos halcones de la administración estadounidense, ¿no? Todo ello unido también, claro, a los mayores halcones de todos, ¿no? Que eran el complejo militar industrial que conformaban el Pentágono y los fabricantes de armas, ¿no? Que han hecho su agosto con la guerra de Ucrania. Y están haciendo su agosto también con la agresión de Israel a Palestina, a Gaza y a todo Oriente Medio, ¿no? A Siria, Líbano, etcétera. Y bueno, estaban tan entrelazados que hasta se confundían, ¿no? Recordemos que el secretario de Defensa saliente de la administración Biden era un alto ejecutivo, ¿no? De una de las grandes empresas armamentísticas, creo que es Raytheon. Bueno, en cuanto a Max, efectivamente se habla, en algunos medios se ha hablado de incompatibilidades, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente puede incurrir en incompatibilidades, porque para ocupar un alto cargo en la Casa Blanca, en el nuevo gobierno estadounidense, relacionado con la competitividad de las empresas, puesto que estamos hablando de un gran empresario, ¿no? Con intereses evidentes, ¿no? En el sector automovilístico y en el sector de Internet, por ejemplo, ¿no? Y espacial. Se puede incurrir en incompatibilidades, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo sería prudente, ¿no? Vamos a esperar a la toma de posesión y vamos a ver efectivamente cuáles son los nombramientos.
Y luego, claro, hay otros que han perdido las elecciones en Estados Unidos también, ¿no? No solo los halcones o neocon de los últimos años, ¿no? Del Partido Demócrata y el complejo militar industrial, sino también la mayoría de los gobiernos europeos. Y además también el gobierno ucraniano. Ya hablaremos más adelante de Ucrania y de esa supuesta convocatoria de supuestas elecciones, pero efectivamente Zelensky ha perdido también las elecciones, ¿no? Él hubiera apostado porque la actual administración estadounidense continuara al frente, porque bueno, la política que ha seguido ha sido lineal, ¿no? Inundar de miles de millones a los jerarcas del régimen de Kiev y seguir armando al régimen ucraniano, ¿no? Todo ya a costa de que continuara la picadora de carne a toda velocidad, ¿no? Con todos pendientes de Ucrania, enseguida hablamos sobre estas supuestas elecciones de las que hablaba The Economist. Vamos a conectar rápidamente con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Como decíamos, espera que en los próximos minutos se reúna con Joe Biden, pero ha aterrizado en Hyatt Agency y ha hecho sus primeras declaraciones después del discurso de la victoria. Escuchamos ya a Donald Trump. Bueno, pues enseguida escuchamos a Donald Trump. Estamos teniendo problemillas para mostrarles este momento. Luis, te quiero preguntar a ti por esta cuestión. Enseguida miramos sus primeras declaraciones, pero antes quiero saber cómo valoras estos primeros movimientos, estos primeros nombramientos y sobre todo la entrada de Elon Musk en la administración. Bueno, yo coincido con Juan Antonio en que Donald Trump no es un antisistema, es alguien que tiene una visión particular. También hay que tener en cuenta que él no es un político del establishment estadounidense, él viene del mundo empresarial y por tanto también tiene una manera diferente propia de esa mentalidad empresarial de cómo se deben de hacer las cosas y va a aprovechar ese background para, por ejemplo, ir racionalizando la administración, pero también coincido con mis compañeros en que va a aprovechar para cobrarse alguna venganza. Y dentro de aquellos sobre los cuales pesa esa venganza, pues también se encuentra Zelensky, por mucho que le pese al líder ucraniano. Hay muchos en Estados Unidos. Donald Trump, el Donald Trump que va a tomar posesión el 20 de enero no es el Donald Trump que dejó el poder ese mismo día 4 años atrás. Es un Donald Trump que tiene el Partido Republicano bajo su control, es el líder indiscutible, incluso más allá de 2029, cuando él tenga que dejar el poder por aquello de que no podrá optar a una tercera presidencia, seguirá el trumpismo, habrá que ver con qué caras, pero el trumpismo seguirá. Además, tiene la mayoría del Congreso a su disposición, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Por tanto, cualquier nombramiento que haga, y esto es importante recordarlo también, todo nombramiento que el presidente haga debe aprobarlo el Senado. Si el Senado está controlado por el partido del presidente o por diputados afines al presidente, puesto que la disciplina de voto tampoco es tan férrea como lo es en Europa, pues está claro que tiene todavía más margen de maniobra para elegir aquellos en los que confiar. Insisto en esto, aquellos en los que confiar. Están seleccionando personas fieles. Donald Trump tampoco es una persona olvidadiza con aquellos que se la juegan. Sí ha contado con Elon Musk, aparte de que pueda tener un background, algo que aportar en la tarea que le va a asignar de racionalizar la administración, que yo creo que siempre pues es un ejercicio que podemos hacer, ¿no? Ver de qué manera podemos gastar el dinero público de manera más eficiente sin que eso repercuta en los servicios que se prestan, ¿no? Pero Elon Musk puso todo su sistema informativo a través de las redes sociales de X a disposición de Donald Trump. Incluso un detalle, cambió el corazón de los likes por la urna de votar, ¿no? Por tanto, Donald Trump se va a rodear de fieles. Si cuenta con alguien que pueda haber discrepado con él, yo creo que, bueno, vamos a intentar incluir a alguno de estos por aquello de dar una imagen también de pluralidad. Yo creo que se cuidará muy mucho de a quién elegir en estos casos, pero es posible que incluso cuente con gente que no está implicada a día de hoy en política. Recordemos el primer secretario de Estado que nombra, que no venía de la diplomacia durante su primera administración. Bueno, elige a una persona que él considera que puede llevar a cabo una misión, pero que viene del ámbito empresarial. Por tanto, tampoco hay que descartar eso, que fiche a gente que está a día de hoy o que ha estado tradicionalmente fuera del establishment.
Y conectando un poco con esta venganza que yo decía, también puede incluirse aquí algún líder europeo, algún diputado, senador, pues podemos encontrar varios nombres, algunos todavía perduran. Acordémonos de Liz Cheney, la hija del expresidente Cheney, que bueno, pues republicana, pero muy discordante con el mensaje de Donald Trump y que acabó defenestrada, acabó incluso fuera del legislativo estadounidense. Dentro de esto incluimos a Zelensky, pero no porque Donald Trump sea antibelicista. Bueno, en parte podemos afirmar que sí, porque su primer mandato estuvo ahí, el balance está, no inició ninguna guerra, en esto también coincido con lo que decían mis compañeros, pero hay que recordar cuando Donald Trump pierde las elecciones, ese contexto tan turbulento en el que se decía, de manera muy aséptica, que Hunter Biden tenía negocios en Ucrania y Zelensky, bueno, pues no colaboró, o Donald Trump puede entender que no colaboró tanto como él esperaba y por tanto ahora devolvérsela. Luis, muy rápido, enseguida seguimos analizando lo que sucede con Ucrania, pero como decía, tenemos ya al presidente electo de Estados Unidos, un Donald Trump que está a punto de reunirse con los líderes republicanos, los líderes de la Cámara de Representantes, y hace sus primeras declaraciones después del discurso de la victoria, después de derrotar a Kamala Harris. Escuchamos ya a Donald Trump. So you know we had like historic kind of numbers, especially for the president, but we won't get into that. But the House did very well, and I think we're responsible for 31. Helping you with 31, meaning we could have lost by quite a bit, and we ended up, I guess you'll be 5 up. Are you looking at 5 or 4? 5 or 4, right? Doesn't matter. We get used to 1 for a little while. When you can get used to 1, you can get used to anything. So I just want to thank everybody. You've been incredible. We worked with a lot of you to get you in, and you helped me, and you helped me too. And my numbers were, so they say, the 129 years is the most important election in 129 years. That's pretty good. I said, who is the 129 years? What was that, Doc Ronnie? Who was 129 years ago? I'd never looked because it started at being 100, and then they upped it to that, but it's a great compliment. We won the majority by 7.1 million. We won, which is great because Republicans aren't supposed to be winning the majority, Marjorie. You know that, right? And we won that, and we won it every way, all 7 swing states by a lot. And then Michigan was great, couldn't be better, I'll tell you. Michigan was great, and we had a couple of people, almost New Jersey is right, just a few points. It's got them very worried because they say, well, next time if we go up even a fraction of what we went up, you're going to win New York, you're going to win New Jersey, you're going to win places that weren't winnable. California, too. I think without one... Bueno, pues ayer escuchábamos a Donald Trump, al presidente electo de Estados Unidos, sacando pecho. Dice que es bueno ganar, está presumiendo de cómo han conseguido la mayoría en el Senado, en el Congreso y cómo han ganado en los 7 estados indecisos. Decía, ganamos en Nueva York, ganamos también en California. Donald Trump, como ven, con las primeras declaraciones en esta cumbre de los líderes de representantes de la mayoría en el Senado. Enseguida vamos a presenciar en los próximos minutos la primera reunión entre Joe Biden y Donald Trump después de la victoria del candidato republicano. Como saben, en 2020 no hubo esta reunión, no hubo una transición tan pacífica como ahora. Trump no se reunió con, hasta ahora, presidente de Estados Unidos, no se reunió con Joe Biden, que por cierto está hablando en estos momentos. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, escuchamos a Joe Biden. It's who she is, and I mean that, like many of you teachers. It's just built in her DNA. She was surprised when we got elected vice president, and she said she wanted to keep teaching. I said, of course. She looked at me like, really, you're going to do that? And we did it. But the point is that this is a passion. It's a passion for Jill, and the way I look at it is a simple proposition. How can we be the greatest nation in the world and not have the best education system in the world? I mean it. Think about it. It's pretty straightforward. So I'm honored to host this White House Classroom of Career Summit. Look, 15 years ago, when Jill hosted the first one,
during our vice presidency. To state the obvious, as I said, what Jill for Jill, being an educator is just what she is, period. And I believe the work she's done to connect students in good-paying jobs will prove one of the most important efforts of our presidency, and I mean it. Look, that's why we're all here today. And I want to thank Congressman Norcross in New Jersey. I keep reminding my Jersey guys, we do really well in Jersey. Jill's a Jersey girl, born and raised. And I tell them, though, there was actually a case a long time ago. Delaware is the second smallest state in the nation, but we own the Delaware River up to the high water mark in New Jersey. The Supreme Court decision, for real. So I just want you to know, that's why we're so close. Just step off. Anyway. You're a good man, pal. You really are. And the members of my cabinet are here. Thank you, thank you, thank you, thank you. And leaders of business, education, unions, philanthropy, nonprofits, and more, you know, for being here and for your leadership. And I mean it sincerely. You know, when we came to office, the pandemic was raging, the economy was reeling. And from day one, I was determined not only to vaccinate the nation, deliver immediate economic relief for the folks who need it the most, but I also determined to transform the way our economy works for everyone. To write a new economic playbook, and I mean this sincerely, a new economic playbook, build the economy from the middle out and the bottom up, not from the top down. My dad used to have an expression. He said, you know, Joey, when you talk about trickle-down economics, not a whole hell of a lot trickles down on our kitchen table. Well, when we do that, the poor have a ladder up, and the middle class do well, and the wealthy still be able to do very well. And we all do well. It's a playbook based on a value set that my dad taught me. He used to say, and I mean it sincerely, Joey, your job's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about your place in the community. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it, and mean it. It matters. And not everyone has felt the progress because it takes time. We've emerged from a crisis. We have the strongest economy in the world, much more to do. Working families and the middle class are the center of a strong, equitable, and sustainable recovery. And the big reason why is that I call the Investing in America agenda. You know, it's a page from our economic playbook that invests in all of America and all Americans, creating pathways for millions of good-paying jobs being created in our economy. You know, the key pieces of the Investing in America include historic laws that I've signed, the historic investments in modernizing our roads and bridges,